ingresa más de lo que gasta. En este último ejercicio fiscal 2015, ya con cuenta pública, tenemos un remanente de 13,000 millones de pesos, que no es poca cosa, es muchísimo dinero, ¿no? Te puedo comentar, por ejemplo, como para entender la magnitud de esa cantidad, las delegaciones en su conjunto, las 16, suman en promedio por cada año, todas las delegaciones, alrededor de 25, 30 mil millones de pesos. Es decir, 13,000 es casi la mitad de lo que todas las delegaciones reciben en cada año. O sea, es mucho dinero. En la legislatura pasada, el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa, que hoy ya es ley, para que del 100% de esos remanentes, el 30% sea destinado a un fondo de contingencias. Pero el resto, pues hoy no hay un cuadro normativo que regule el destino de estos recursos. Entonces, en este último ejercicio fiscal, siguen existiendo estos remanentes, y lo que el PAN está proponiendo es que, pues hay que decirlo, aprovechando la coyuntura de problema de movilidad, de transporte, de contingencia ambiental, lo que estamos proponiendo es que se vaya justamente a la renovación del parque vehicular, sobre todo de microbuses, de los famosos peceros, que lejos de pensar quizá de manera instantánea que el metro es la principal arteria en términos de movilidad en esta ciudad, pues no, casi la mitad de los viajes que las y los vecinos de esta ciudad hacen o hacemos es en pecero. Entonces vamos por la renovación del parque vehicular en los peceros. Estamos preocupados, ¿no? Porque no solamente el gobierno de la ciudad, también hay que decirlo, sino muchas otras entidades federativas, encontramos que la composición del gasto tiene una disparidad muy importante. Insisto, nos genera preocupación en términos de que el total del pastel podemos nosotros dividirlo en gasto corriente y en gasto de infraestructura o de capital. Múltiples modelos, investigaciones señalan que para que haya crecimiento y desarrollo económico, lo ideal es que nosotros nos enfoquemos a invertir, a generar infraestructura, escuelas, hospitales, guarderías, empresas, etc. Y lejos de eso, hoy los gobiernos, insisto, no solamente el de la ciudad, lamentablemente es algo que impera en nuestro país, vemos más bien el corto plazo y nos enfocamos en gastar mucho más en la nómina, la burocracia, ¿no? Me incluyo, y además en programas sociales, ¿no? Que nosotros, hay que decirlo, es un mito que, aprovecho para decirlo, un mito que el PAN esté en contra de la existencia de programas sociales. Estamos a favor, definitivamente. Estoy convencido que hay fallas en el mercado como ese órgano perfecto regulador de oferta y demanda, sino que también el gobierno tiene que intervenir justamente para minimizar esas fallas, y definitivamente hay sectores en nuestra sociedad, en esta misma Ciudad de México, que tienen desventajas, que no tienen el mismo acceso a las oportunidades que quizá otros tienen o tenemos. Pero no compartimos, insisto, que haya duplicación de funciones, que no esté bien focalizado. Definitivamente, digo, es muy visible que gente que no necesita un tipo de apoyo lo recibe. No solamente sucede en la ciudad, sucede incluso en el gobierno federal, hay casos muy sonados. Y tercer cosa en la que estamos en contra es que no sean transparentes, ¿no? Que no se publique el padrón de beneficiarios, que no sepamos quién lo recibe, que no sepamos que hubo un mecanismo, un filtro, para que a final de cuentas el beneficiario último en efecto sea alguien que lo necesite. Y entonces, para no hacerte el choro largo, nosotros desde la perspectiva del PAN lo que estamos peleando es, si no invertir ese 70-30, ¿no? De gasto de corriente a gasto de capital, sí equilibrar, ¿no? Es decir, que tengamos un gasto corriente austero. Me acuerdo que el jefe de gobierno a finales y principios del año pasado y antepasado señalaba y promovía y anunciaba como muy platillo un plan de austeridad que consistía en un ahorro de 1,000 millones de pesos, sobre todo en gasto corriente. Pues el año pasado, que tuvimos la comparecencia del secretario Amador, en términos de este tema, se le hizo el cuestionamiento de ¿y dónde quedó el plan de austeridad? Y es algo que nuevamente en esta cuenta pública ya publicada del ejercicio fiscal 2015, pues no vemos reflejado ese plan de austeridad, ¿no? Entonces un tema es ese, ¿no? El cómo equilibrar el gasto corriente con el gasto de capital. Fortalecimiento de las delegaciones. Hoy las delegaciones reciben alrededor del 15-16% del 100% del gasto que se ejerce en esta ciudad. Nos parece que eso es injusto, nos parece que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque las jefaturas delegacionales próximas a alcaldías, ¿no? Ya con la reforma política, con la próxima constitución de la Ciudad de México, son el órgano de primer contacto. Son el órgano que a final de cuentas las y los vecinos de esta ciudad tenemos para pedir, reclamar, exigir servicios básicos. Y mientras el gasto se siga centralizando, ¿no?
en donde por lógica, pues si esta es la vecina y el vecino, este es el gobierno delegacional, este es el gobierno de la ciudad, pues si el gasto está concentrado, centralizado en este segundo renglón, en el segundo escalón, pues es ineficiente, porque a final de cuentas hay un filtro, que a final de cuentas es la delegación, en donde a final de cuentas hay un jefe delegacional que fue electo, o electa en su caso, por las y los vecinos, y entonces uno supondría que en este modelo de elección directo, pues el jefe delegacional es el que conoce mejor las necesidades, las preferencias que tienen sus vecinas y vecinos. Entonces, por un lado, incrementar, segundo punto, incrementar 25-30%, que sucede en otras entidades federativas, hay que decirlo, no en todas, pero ¿por qué nosotros estamos peleando este porcentaje? Porque a diferencia de los municipios, y parece que en esta reforma política no va a salir porque no hicieron algunos, las próximas alcaldías, a diferencia de los municipios, no van a tener hacienda propia. Y de ahí se desprende nuestro tercer tema, que es la tercera propuesta que nosotros seguiremos planteando, que es el predial. El predial hoy genera a razón de 11.500, 12.000 millones de pesos al año, del 100% de ingresos que tiene esta ciudad. Son 12.000 millones de pesos que el diputado José Manuel Delgadillo, de este mismo grupo parlamentario, presentó una iniciativa el año pasado, en octubre, si mi memoria no me falla, en donde plantea que el 70% de este ingreso producido por el pago del predial, el 70% se vaya a las delegaciones que produjeron ese ingreso, ¿no? Y que el otro 30%, porque entendemos que quizá el predial lo generan más delegaciones como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Azcapotzalco, etc., pero también hay otras que generan menos. Que el otro 30% compongan una bolsa regional que justamente compense de manera solidaria y subsidiaria a las delegaciones que menos predial generan, para que no se vayan pues con las manos vacías. Aprovechar para decirle a todo tu auditorio que el PAN va determinantemente por no incrementar impuestos de ningún tipo en este término de periodo que nos queda de legislatura, y que más bien lo que sí estamos haciendo es intentando que el gobierno, de lo que ya percibe, que ya te comenté que es muchísimo dinero, hasta les sobra, pues lo gaste de una manera mucho más eficaz, mucho más eficiente, en donde además de ser más transparente, se pueda reflejar en servicios públicos mucho mejores para todas y para todos. Agradezco.